Gracia y paz, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Eh, para continuar con la exposición a la carta a los Efesios, me gustaría que me acompañaran en la lectura de Efesios capítulo 1, en esta ocasión del versículo 15 al versículo 17. Dice así: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos a orar al Señor un instante. Dios, Padre eterno, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciendo por tus infinitas misericordias y rogando también para que, Señor, así como el apóstol Pablo, Dios mío, decía en estas cartas, Señor, tú nos des un espíritu, Dios mío, de conocimiento, Señor, un espíritu de sabiduría, para cada día nosotros conocerte a ti, Señor, y que este conocimiento tuyo, Señor, cada día nos permita, Señor, ir moldeando nuestras vidas a tu imagen y semejanza. Señor, necesitamos como iglesia todo el tiempo de ti, Señor. Que estas palabras, Señor, que podamos el día de hoy, Dios Santo, aprender y comprender, Señor, permitan que nuestras vidas cada día, Señor, sean desarrolladas y moldeadas, Señor, en conformidad a ti. Padre, bendice a la iglesia, bendice a mis hermanos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, mis hermanos, así como ya habíamos expresado en las semanas anteriores, cuando estábamos exponiendo los versos del verso 3 al verso 14 principalmente, en lo que tenía que ver con las bendiciones espirituales en Cristo Jesús y todas aquellas dádivas que Dios nos da y nos ha prometido a través de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo ya en esta parte, en este punto, en un nuevo tema, por decirlo así, él empieza mencionando este punto tan importante que es el amor que existe de él mismo como apóstol hacia los demás, hacia quienes han oído el mensaje del Evangelio, aquellos que son sus hermanos, en este caso en Éfeso. Y por eso parte diciendo en el verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí hay un tema muy importante a notar, que el apóstol Pablo, estando en una condición de presidio, no estando en una libertad, ¿no es cierto?, como muchos quizás podrían pensar, así también lo habíamos mencionado en sesiones anteriores, en exposiciones anteriores, el apóstol Pablo estaba en una condición de presidio y por ende él se enteraba o le llegaba el conocimiento de la fe de muchos de los hermanos, y es por esto que también existe una gratitud inmensa aparte del apóstol Pablo de estas bendiciones que llegan a oídos de él. Y es por esto que en estos versículos que nosotros estuvimos estudiando en las exposiciones anteriores, del verso 3 al 14, él expresa, ¿no es cierto?, de forma clara y fehaciente la importancia de nosotros comprender y entender todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y cuando él se entera de lo que estaba causando, del efecto que estaba causando en sus hermanos, tanto en Éfeso como en otras regiones, era motivo de alegría, de contentamiento por parte del apóstol Pablo. Y es por eso que él expresa entonces estas palabras en este verso 15. Ahora hay que entender también de que en aquel entonces, en la zona en donde vivía o estaba preso el apóstol Pablo, era una zona donde había mucho movimiento marítimo, donde había muchos viajes, en donde mucha gente viajaba de un lado hacia otro, y de entre esos viajes también había muchos creyentes.
muchos creyentes que sabían que el apóstol Pablo estaba en prisión. Por ende, no sería extraño pensar de que muchos de ellos, al saber de las prisiones que estaba viviendo el apóstol Pablo, quisieran mandar mensajes o aquellos creyentes o cristianos que tenían contacto con el apóstol Pablo, darle, ¿no es cierto?, información sobre la situación del resto de las iglesias en aquel sector o en aquel lugar. De la condición espiritual me refiero. Y por ende, muchas de las cosas que el apóstol Pablo sabía era porque sus propios hermanos se las daban a entender, se lo daban a conocer. Y es por eso que el apóstol Pablo expresaba esta enorme gratitud y alegría de lo que Dios estaba haciendo en medio de su iglesia en aquel entonces. Y es por eso que estas razones no es de sorprendernos, ¿no es cierto?, ya que el apóstol Pablo no por algo había formado un ministerio con una fortaleza tanto escritural como espiritualmente fuerte en aquel lugar, donde habían hombres de Dios que habían sido preparados para exponer el Evangelio, principalmente a hombres que no tenían un fundamento anterior en cuanto al conocimiento de la fe. Como lo habíamos expuesto también anteriormente, en aquel lugar nadie conocía, ¿no es cierto?, de la fe en Jehová, ¿no es cierto?, no conocían el conocimiento de Dios como tal, ni tampoco habían escuchado hablar jamás de Jesús. Por ende, el predicar el Evangelio era algo que debían comenzar desde cero, principalmente exponiendo quién era Dios como tal, porque recordemos que en Éfeso eran personas politeístas, donde creían en muchos dioses, en muchas deidades. No era tan solo en un solo Dios, sino que eran muchos dioses en los cuales ellos ponían su fe. Y esta exposición clara y precisa de la santa palabra de Dios a aquellas personas que posteriormente, estando Pablo en prisión, permitió que también el Evangelio se expandiese, ¿no es cierto?, a muchos hombres y mujeres de aquel lugar que creyeron en las palabras del apóstol Pablo, en las palabras, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que el apóstol Pablo predicó. Y vemos, ¿no es cierto?, en pasajes, ¿no es cierto?, como en Hechos capítulo 19, verso 10, donde dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Es decir, el apóstol Pablo se dedicó con esmero a predicar la palabra del Señor, a predicar el Evangelio a las personas de aquel lugar. Ya sea, como dice ahí el verso 10 de este capítulo de Hechos, judíos y griegos, a todos aquellos a quien podían oír o que entendían la lengua, se les pudo, ¿no es cierto?, predicar el Evangelio, y fue lo que el apóstol Pablo hizo con denuedo. Y no solamente en Éfeso, sino que en todo Asia, o sea, en todo lugar en el cual pudo llegar el Evangelio, se encargó el apóstol Pablo y también de aquellos que estaban con él de hacer llegar el precioso mensaje de la palabra de Dios. Ahora, sin embargo, no toda la información que le llegaba al apóstol Pablo era una información favorable. También habían problemas graves acerca de los cuales el apóstol Pablo no dudó en prevenir a los hermanos en la iglesia. Problemas en los cuales se relacionaban justamente con el hecho de que muchos creyentes estaban volviendo atrás, incluso algunos que eran politeístas estaban también volviendo, ¿no es cierto?, no a volver a sus creencias anteriores, sino que muchas veces mezclaban sus creencias que ellos ya traían con la fe en Cristo Jesús. Y esto trajo bastante problemas a la iglesia, principalmente a las congregaciones nuevas, donde muchas veces no tenían un mayor o un fundamento más firme. Y esto también creo que fue de gran preocupación, y así algunos comentaristas señalan que probablemente fueron muchas de las preocupaciones que tuvo el apóstol Pablo en aquel entonces. Pablo en sí
era de la clase de hombre que se deleitaba principalmente en elogiar a sus hermanos. Vemos que muy pocas veces el apóstol Pablo utiliza sus cartas para de cierta manera reprender fuertemente, sino que sabemos que sí lo hace, pero también él se daba el tiempo de elogiar el esmero y el esfuerzo de muchos de sus hermanos, de muchos de aquellos que con sinceridad buscaban al Señor. Y por eso este verso que leemos, el verso 15, habla bastante de eso. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. El apóstol Pablo, conociendo, ¿no es cierto?, fehacientemente, él no se reservaba el hecho de escribir, ¿no es cierto?, este gran contentamiento que él sentía, ¿no es cierto?, de que ellos también estaban dando buen testimonio a la iglesia, estaban dando buen testimonio a aquellos que no conocían a Cristo Jesús por medio de su fe en Él. Y si Pablo, ¿no es cierto?, tal vez no hubiese sido, o hubiese sido un pagano, tal vez no hubiese expresado con esta actitud tan humilde la obra o las acciones que tenían sus hermanos para con él, estando él en prisiones. Recordemos que y entendamos que estar en prisiones, mis hermanos, no es algo fácil. Comprender la calidad de vida que podía haber estado llevando el apóstol Pablo en aquel entonces era realmente algo duro. Y de cierta manera, hasta la persona más dura o más firme o más férrea en este mundo, quizás no tendría la capacidad de soportar lo que sí el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, soportó en prisiones. No vemos una muestra ni siquiera de pena estando en esa condición, sino que él, es más, demuestra una gran alegría por el crecimiento en la fe de sus hermanos. Habiendo oído, dice, de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos, no ceso de dar gracias por vosotros. No cesar, ¿no es cierto?, cuando utilizamos el término no cesar, es decir, no me he detenido en dar gracias a Dios, ¿no es cierto?, por la obra que el Señor Jesús ha hecho en ustedes. Es una gratitud humilde de parte del apóstol Pablo, demostrando, ¿no es cierto?, de esa manera que la obra que Dios ha hecho en él es una obra genuina, una obra realmente genuina de parte de Dios, en donde él con toda gratitud agradece a Dios por la obra que ha hecho en ese lugar. En otras palabras, mis hermanos, es como él agradece por el fruto también de todo ese trabajo previo que él había hecho. Es decir, estando años predicando el Evangelio en Asia, predicando el Evangelio en Éfeso, el apóstol Pablo expresa finalmente a Dios esta gratitud enorme hacia él, porque él ve cómo muchos hombres creen y cómo muchos hombres perseveran en la fe y dan muestra, ¿no es cierto?, de la obra regeneradora de parte de Dios, entregando sus vidas por el Evangelio, siguiendo este legado, digamos así, que dejó el apóstol Pablo en aquellos hombres, ¿no es cierto?, mientras él no estaba en prisión, para que muchos otros también predicasen el Evangelio y creyesen en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, el apóstol Pablo, aún en esa condición, ¿no es cierto?, y nosotros lo tenemos muy claro, no dejaba de orar por la iglesia, no dejaba de pedir para que el Evangelio fuese predicado a toda criatura en aquel lugar. Y así es como el apóstol Pablo, de la mejor manera que él podía ayudar al crecimiento en la fe, era por medio de la oración, por medio de esta intercesión por sus hermanos, ¿no es cierto?, por aquellas personas que de cierta manera oirían el Evangelio. El apóstol Pablo ardientemente oraba por ellos, ¿no es cierto?, y por aquellos que estaban en la fe. Y esta fe, mis hermanos, que era auténtica y que obviamente era una fe que estaba cimentada no en lo que sus ojos veían, porque el apóstol Pablo, recordemos que en esa condición no veía nada, sino que realmente en la fe de lo que Cristo había de hacer en aquel lugar.
una fe en la cual él quizás no teniendo nada tangible para poder corroborarlo, pero sí creyendo en lo que Dios podía hacer en la vida de las personas. Una fe en la cual no estaba basada en los, llamémoslo así, en los números, es decir, en cuánta gente había creído, sino que principalmente en aquella obra regeneradora que sabemos que Dios hace en el corazón de las personas. Muchas veces esta obra, como sabemos hermanos, toma tiempo. No todo es instantáneo como quizás quisiéramos que fuese o como estamos acostumbrados en este siglo XXI a que todas las cosas sean de forma instantánea, sino que era una fe que iba creciendo y iba perdurando en los corazones de aquellos que estaban en aquel entonces, dicho de sea de paso, también muchos vivieron la misma suerte que el apóstol Pablo. Muchos de ellos también tuvieron que vivir prisiones, ¿no es cierto? Y quizás no tan solo prisiones, sino que ser privados de muchas de sus pertenencias, o también muchos de ellos apartados de sus familias por seguir a Cristo. Entonces, esta fe que los hermanos tenían era una fe férrea en el Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 5, verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Estas palabras, mis hermanos, son de extrema importancia en el contexto de lo que estamos hablando. Porque de cierta manera había muchas personas que hablaban de esto, ¿no es cierto? De que la circuncisión tenía algún motivo, alguna importancia. Pero el apóstol Pablo claramente dice a los Gálatas que la circuncisión no tiene mayor mérito, ni tampoco la circuncisión, sino que la fe que obra por el amor. El amor en este caso, mis hermanos, es muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros vemos que toda aquella dedicación que entregó tanto el apóstol Pablo como los hermanos que predicaron el Evangelio fue por amor a aquellos que no conocían a Cristo Jesús. Es una expresión del amor que tuvo Cristo hacia ellos, el amor que ellos expresaron a sus hermanos. Un amor en el cual ellos dejaron sus propias vidas para que otros conocieran al Señor. Y por eso que en este caso, en las palabras de Gálatas, claramente, ¿no es cierto?, dejan entender de que más allá de si la persona está circuncisa o no, la fe que realmente vale es aquella que obra por el amor. Es aquella fe que realmente nos mueve a hacer algo por el otro. Y más allá entonces de que una persona hoy en día pueda decir creer en Dios y amar a Dios, también eso se debe ver reflejado en nuestro amor hacia los demás, hacia aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Por eso que todas estas palabras tienen una trascendencia hoy en día, en que muchas veces podemos tener mucho conocimiento y tener un conocimiento quizás vasto de la doctrina, un conocimiento muy claro de la escatología y de temas bíblicos muy abundantes, pero realmente quizás si este conocimiento no va acompañado de amor, creo que muchas veces este conocimiento se puede transformar en algo vano. Realmente, más allá de que el apóstol Pablo se esmerara en que aquellos hombres y mujeres tuvieran un conocimiento pleno de todas las doctrinas, que me imagino que en aquel entonces él predicó todo, ¿no es cierto?, el mensaje, todo el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, y que se dedicó y se esmeró en que ellos conocieran la doctrina de verdad. También una de las enseñanzas principales que el apóstol Pablo demostró para con aquellos fue el amor por aquellos que no conocían a Cristo. El amor que el hombre y la mujer debe tener, ¿no es cierto?, por aquellos que se pierden, pero principalmente por el amor por sus propios hermanos. Y ahí existe también, ¿no es cierto?, una clave en este pasaje en cuanto a que él
expresa, ¿no es cierto?, de la alegría que le da a él el entender de que ellos habían entendido el Evangelio, de que había habido una obra realmente regeneradora en aquellas personas. ¿Por qué? Porque había una muestra clara de la fe en Cristo Jesús, pero también del amor para con todos los santos. Dos cosas muy, muy importantes que en este verso 15 lo reflejan. El amor para con los demás, el amor para con aquellos que no creen en Él, y también principalmente el amor para con aquellos que son de su propia familia, es decir, el amor para con los propios creyentes. Y qué hermoso es entonces ver, mis hermanos, cómo esta fe va permitiéndonos ir teniendo un amor hacia algunos que quizás no conocemos, es decir, nosotros mismos como hermanos, como creyentes, muchos de nosotros por causa de la pandemia no nos hemos podido ver, algunos no nos conocemos en persona, pero sí existe un cariño, un amor, ¿no es cierto?, a través de la distancia por la obra que Dios ha hecho en las distintas iglesias, a nuestros hermanos que están en Concepción, en Coronel, en Linares, en Talca, en Chillán, en Iquihue y en todo lugar, como la congregación, ¿no es cierto?, que somos una congregación, existe un amor el uno para con el otro, y en nuestras oraciones se ven expresado el amor, ¿no es cierto?, de la iglesia. Y que Dios nos ayude siempre, mis hermanos, para que este amor exista en nosotros como iglesia, y para que así también como el apóstol Pablo se regocijaba en que los hermanos estaban creciendo en la fe, que estaban, ¿no es cierto?, siendo una prueba fehaciente de la obra de Cristo Jesús, también nosotros podamos contentarnos con ver cómo nuestros hermanos crecen, cómo nosotros en conjunto como congregación estamos siendo fieles al Señor, y también alegrarnos, ¿no es cierto?, por cada uno de nuestros hermanos en la fe y por aquellos que están llegando en el tiempo. Y así, mis hermanos, el apóstol Pablo, dando esta expresión de gratitud, ¿no es cierto?, y expresando el no cesar de orar y de dar gracias, recordándolos, ¿no es cierto?, cada uno de ellos en sus oraciones, también es una prueba clara de que el apóstol Pablo en su corazón pastoral tenía claro, ¿no es cierto?, de que la obra de Cristo tenía que seguir creciendo y tenía que seguir, ¿no es cierto?, llegando a lugares en los cuales quizás ni él había imaginado que habría de llegar. Y es por eso que así tanto en Éfeso como en muchos otros lugares el apóstol Pablo expresó palabras similares respecto a esta gratitud que él sentía para con sus hermanos. Romanos capítulo 1, verso 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Palabras, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo expresaba a los hermanos de Romanos, dándoles a entender que constantemente él está orando sin cesar para la edificación, ¿no es cierto?, de la iglesia. Filipenses capítulo 1, verso 4 también dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. A los hermanos en Filipo. En Colosenses lo mismo, como último ejemplo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una oración muy parecida, ¿no es cierto?, a la que expresa aquí a los hermanos de Éfeso, en donde él no cesa de orar por aquellos hermanos y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Es interesante entonces, mis hermanos, cómo ya avanzando en este pasaje, cómo el ruego principal del apóstol Pablo es para que Dios dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué interesante es este punto, mis hermanos. Es decir, tanto así como vemos en Colosenses, como vemos ahora en Éfeso, hay un común denominador. Es decir, el clamor del apóstol Pablo está asociado principalmente a que los hermanos conozcan a Dios, a que el hombre y la mujer
conozca a Dios por medio del espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Podemos ver entonces, mis hermanos, cómo aquí en el verso 17 leemos que Pablo expresa el Padre de Gloria, y al expresar, ¿no es cierto?, estas palabras, Padre de Gloria, está glorificando a Dios por medio de aquella obra que Dios había hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que siempre el apóstol Pablo daba énfasis, ¿no es cierto?, a la Trinidad, mostrando, ¿no es cierto?, en un comienzo en este verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, dando a entender, ¿no es cierto?, esta Trinidad de Dios, la cual obra en el corazón de los creyentes. Y aquí el apóstol Pablo expresa principalmente algo que para muchos de nosotros nos podría asaltar como una duda o una pregunta. ¿Cómo puede ser posible que Pablo haya orado para que el espíritu de sabiduría y revelación sea dado a los que ya poseían tal espíritu, y que en realidad, como vemos, ¿no es cierto?, en el verso 13, más atrás de lo que ya habíamos expuesto anteriormente, ya habían sido sellados por medio de él? Si nosotros leemos el verso 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando nosotros leemos esto, decimos, pero bueno, el apóstol Pablo ya dice que los creyentes habían sido sellados por medio del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, ¿no es cierto?, o este sello que daba el Espíritu Santo, que como bien dice la Escritura, son las arras de nuestra herencia, ¿no es cierto?, es aquella promesa, aquella garantía de aquella posesión adquirida. Podríamos pensar de que el creyente ya con eso lo obtiene todo, o es el todo, ¿no es cierto?, que puede alcanzar el creyente. Pero de cierta manera no es lo que la palabra enseña como tal. ¿Cómo entonces, si el apóstol Pablo estaba pidiendo sabiduría en el verdadero conocimiento de él, es decir, en el conocimiento propiamente tal de Dios, se le fuese dado a aquellos que ya habían depositado su confianza en él? Entonces aquí nosotros nos encontramos con la respuesta clara, ¿no es cierto?, y contundente de la Escritura, en que el creyente debe ser fortalecido todo el tiempo. Es decir, nosotros no debemos conformarnos, ¿no es cierto?, con el estado actual. Cuando el creyente es sellado, no significa que el creyente ya ha llegado a su máximo, sino que el creyente día a día debe crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Cuando una persona o un creyente, como dice la Escritura, es sellado, no significa que esa persona en aquel instante alcanza el conocimiento pleno de Dios. En otras palabras, ningún creyente, cuando es sellado por Dios, alcanza a conocer todo respecto a Dios, sino que es el caminar en la fe, es el transitar en este evangelio en el cual nosotros vamos conociendo a Dios día tras día. Ninguna persona, ningún creyente en su primer día de creyente va a conocer todo lo relacionado con la fe, no va a conocer toda la doctrina, no va a conocer todo lo que representa a Dios ni quién es Dios, pero sí, con el paso del tiempo, el hombre y la mujer van adquiriendo aquel conocimiento por medio de la palabra de Dios, que nos va ayudando a que nosotros crezcamos como creyentes, como dice entonces ahora el verso 17, en el conocimiento de Él, ¿no es cierto?, por medio de el espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos creciendo en el conocimiento de Él, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que es importante que entendamos de que cada creyente necesita, ¿no es cierto?, que día a día su fe sea una fe en crecimiento, sea una fe
la cual va aumentando. ¿Por qué? Porque es por medio de este crecimiento en donde el creyente va adquiriendo la madurez necesaria para enfrentar, ¿no es cierto?, las múltiples vicisitudes de la vida, las múltiples pruebas que el creyente se va a encontrar en su caminar de la fe. Y sin este conocimiento, sin esta sabiduría, sin esta revelación que viene de parte del Espíritu de Dios, es imposible que nosotros podamos enfrentar de buena manera todo esto. Y el apóstol Pablo entonces se los da a entender a los hermanos en la iglesia de Éfeso que este conocimiento era lo que el creyente necesitaba. Realmente es lo que usted, mi hermano, y yo necesitamos para que nosotros podamos ser a la imagen y semejanza de nuestro Señor. El apóstol Pablo pudiese haber pedido cualquier otra cosa en esta oración, pero lo que el apóstol Pablo primeramente pidió, que nosotros, el Señor nos diera espíritu de sabiduría y de revelación. Si nosotros pensamos, quizás Él podría haber señalado cualquier otro tipo de bendición espiritual, pero Él ruega por un crecimiento, ¿no es cierto?, en nosotros en cuanto al conocimiento de Él, que conozcamos a Dios. Y es por eso que todo el tiempo cuando somos enseñados a conocer más a Dios por medio de la lectura de su palabra y del estudio de la palabra de Dios, principalmente va enfocada a eso, a que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él. Colosenses capítulo 1, verso 4, como nosotros lo habíamos leído hace un rato atrás, mostrándonos, ¿cierto?, este amor que tenía el apóstol Pablo hacia los hermanos, y aquel amor que tenían los hermanos por todos los santos, es una expresión clara, ¿no es cierto?, de este crecimiento o de este conocimiento, de esta revelación que los hermanos habían adquirido a través del tiempo. Tesalonicenses también, primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay todo detrás de todo este amor y de todo este trabajo que existió a través del tiempo en las iglesias, se adquirió principalmente por medio de este conocimiento que los hermanos fueron adquiriendo con el tiempo. Cuando conocieron a Dios y entendieron la obra redentora de Cristo Jesús, fueron capaces de entender que así como Cristo dio su vida por amor de nosotros que éramos pecadores, por amor de ellos que eran pecadores, ellos fueron capaces de dar su vida, ¿no es cierto?, para que otros conocieran el Santo Evangelio. Y esas palabras, ¿no es cierto?, quedan expresadas en la Escritura. También en 1 Tesalonicenses señala: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta muestra que nosotros vemos aquí en este fragmento de la Escritura muestra la obra que Dios hace en aquellos que ponen su fe y su confianza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque claramente dice: no recibisteis como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Muchos hombres hoy en día nosotros vemos como que piensan de que la palabra de Dios, es decir, la Biblia como tal, no es otra cosa más que palabras de hombres. Y podemos escuchar por montones de personas que señalan lo mismo. Dicen: no, la palabra de Dios, la Biblia, son solamente palabras de hombres, escritos, ¿no es cierto?, de hombre y pensamientos de hombre. Pero para aquellos que creemos en Cristo Jesús, para aquellos que el Espíritu Santo ha obrado en nuestra vida, entendemos que la palabra de Dios es mucho más que un texto como tal, sino que es la palabra de Dios mismo hablando a los hombres. Y cuando el hombre logra comprender de que lo que está leyendo no es palabra de hombre, sino que es la palabra de Dios misma, es porque realmente Dios ha hecho una obra en aquel corazón.
Y es por eso que aquellos hombres, por ejemplo, en Tesalónica daban este testimonio. Y lo mismo ocurría entonces en Éfeso, que los hombres y mujeres daban testimonio de la obra que Dios estaba haciendo en los corazones de los creyentes. Y es por eso que no cesaba el apóstol Pablo entonces de rogar y de pedir a Dios que diese espíritu de sabiduría y de revelación para que cada día los hombres y mujeres de aquel lugar creyesen más en el Señor. Y entonces este pasaje, mis hermanos, donde el apóstol Pablo muestra la importancia de este conocimiento, es lo que nosotros debemos, el día de hoy, debemos nosotros tomar para nuestras propias vidas. Cuán importante es entonces para nosotros una porción creciente de sabiduría y de claro entendimiento de la palabra de Dios y de Dios mismo. En la combinación de ambas, ¿no es cierto?, observamos nosotros que la vida del creyente va teniendo un crecimiento profundo, principalmente porque nuestras vidas son capacitadas, ¿para qué? Para poder, en primer lugar, exponer el Evangelio a otros de forma clara y precisa. Un Evangelio en el cual nosotros no le pongamos nada de más ni le saquemos algo, sino que prediquemos el Evangelio de forma precisa. También es importante que el Espíritu Santo nos capacita para que nosotros podamos también tener la valentía suficiente de llevar el Evangelio a aquellos a quienes no le conocen. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos en nuestra carne, muchas veces sentimos temor, vergüenza, miedo de exponer el Evangelio a otros. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, ese temor, ese miedo, esa vergüenza desaparecen, se disipan, porque es la obra de Dios obrando en nuestros corazones. Y como punto culmine importante también es porque Dios pone amor en nuestros corazones por aquellos que se pierden. Muchas veces creo que en la iglesia o en nosotros puede suceder esto, la falta de amor por aquellos que se pierden, la falta de amor por aquellos que no conocen a Cristo Jesús, y que es algo que también debemos rogar en esta hora por cada uno de nosotros, de que ese amor que Dios tuvo para con nosotros, ese amor que nosotros vemos expresado en la palabra de Dios, del apóstol Pablo hacia sus hermanos y de sus hermanos aquellos que no conocían a Cristo y que le expresaban a Él, es el amor que hoy debemos tener para aquellos que se pierden. Y es por eso que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos promete esto, capacitarnos, ¿no es cierto?, este espíritu de sabiduría, este espíritu del conocimiento de Él nos ayuda a que nosotros entendamos qué es lo importante en esta vida y qué es lo que realmente tiene valor. Y es por eso que mis hermanos, nosotros como creyentes debemos, ¿no es cierto?, volvernos a Él siempre, volvernos al Señor buscando esta sabiduría y esta revelación, para que nuestras vidas sean prosperadas, para que nuestro caminar en el Evangelio realmente sea un caminar fructífero, un caminar que tenga un crecimiento en el tiempo. Amén. Eso es lo que quería exponer entonces, mis hermanos, el día de hoy. Es importante señalar de que este hermoso pasaje de la Escritura recién comienza expresando, ¿no es cierto?, estas palabras gloriosas que el apóstol Pablo señala, porque sabemos que el conocimiento de Dios y esta revelación que nosotros tenemos de Dios la tenemos solo por medio de la palabra de Él, y que es lo que nosotros en la próxima exposición estaremos ahondando referente a que esta palabra de Dios, ¿no es cierto?, alumbrará y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, ¿no es cierto? Así que, mis hermanos, vamos a orar en esta hora para que Dios haga una obra en nuestros corazones por medio de esta palabra que he podido exponer por la misericordia de Dios, para que Dios nos ayude a cada día pensar siempre en aquellos que no conocen a Dios y rogar por nuestros hermanos, ¿no es cierto?, que en muchos lugares están predicando la palabra de Dios con esmero, ¿no es cierto?, dejando atrás sus propias vidas para que otros conozcan
a nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Dios santo, eterno, bendito Padre, te agradecemos, Señor, por tu santa palabra, y te agradezco, Señor, por estas palabras expresadas en estas cartas, Señor, del apóstol Pablo, en donde vemos cómo, Señor, tú obraste y sigues obrando, Señor, hoy en día en tu iglesia, a través del mundo, Señor, viendo cómo hombres y mujeres, Señor, se entregan por completo para que el Evangelio, Señor, sea predicado en cada rincón, a cada criatura, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas, Señor, sean entregadas por completo a ti, Señor. Tú nos has dado absolutamente todo. Dios mío, provees a nuestras vidas con todo, Señor, de todo tipo de necesidad. Pero sí necesitamos cada día, Señor, que tú, Señor, seas revelándonos el conocimiento tuyo, Señor. Así como dice tu palabra, que tú nos des, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte a ti cada día, Señor. Gracias doy, Señor, por cada oración de nuestros hermanos. Dios mío, te doy gracias por cada oración de mis hermanos, por mi propia vida, Señor. Por cada oración de los pastores, Señor, que con dedicación ruegan por el crecimiento de la iglesia. Y así, Señor, ístanos a nosotros como iglesia a estar constantemente orando por el crecimiento de nuestros hermanos, para que el Evangelio sea predicado a cada lugar, Señor. Dios santo, necesitamos de ti todo el tiempo, Señor. No permitas que el conocimiento pleno de tu palabra, solamente como conocimiento, Señor, solo como Dios mío, como teoría, llamémoslo así, Dios mío, nos llene, sino que tu Espíritu Santo haga una obra, Señor, en aquellos que no te conocen, en aquellos que recién están conociéndote. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Agradezco al Señor por esta ocasión de poder predicar el Evangelio. Ruego a cada uno de ustedes siempre estar orando por cada uno de los hermanos que tenemos el privilegio y la responsabilidad de exponer la palabra de Dios para que cada día, ¿no es cierto?, Dios nos use en esta exposición, y para que también muchos que oyen estas palabras, oyen el mensaje de la palabra de Dios, puedan adquirir el conocimiento de Él. Así que los dejo cordialmente invitados a que también aquellas personas que nos están escuchando por primera vez, o aquellos que quizás no nos habían oído, puedan ponerse en contacto con nosotros. Somos la Iglesia Bautista Reformada en San Carlos. Dejamos siempre dentro de los mensajes alguna descripción para que puedan contactarse con nosotros. Que Dios les bendiga. Bendiciones.